en los grupos. Sí, profe. Sí, profe, yo lo vi la película completa. Está La buena. vieron completa, sí, al principio le dije, Sí, miren la completa. Ahora es más cortito, porque como para que no hacerle el examen tan largo, ya van a tener el caso que es sumamente práctico de la primera parte de lo que es crisis, duelos y evolutiva, y de la segunda parte, cuando van a estar asociando toda la película, ese fragmento, que es muy chiquitito, es de 1 minuto y medio, para asociar con esto que es hospitalización, reacción, Sí. Hay una parte también de hospitalización, profe, en la que el paciente se niega a la atención. Esa parte también, bueno, que Pachá inventa cosas, historias, como para ir acercándose al paciente. Está buena esa. Vivi, pero era de este fragmento nada más. No, pero eso me encanta esa parte. Claro. No, esa parte ¿Por qué está te muy buena. olvidé? Porque es cierto, una persona cuando está hospitalizada, lo menos que querés hacer es, y encima que si tenés una enfermedad que sabés que es terminal, es terrible. ¿Cómo afrontarlo? Perdón, Vivi. Guille, fíjate que ahí me están diciendo los chicos de la mañana que no están aceptados. Por favor. No, están todos aceptados, profesora. Todos, sí. Lo que pasa es que ellos no se pueden unir. A mí me sale. Ellos no se pueden unir, son 4 personas. ¿Y cómo no se pueden? No, quizás tengan problemas de señal. Capaz que tienen que salir y volver a entrar. Capaz que, ¿no será que...? Sí. Bueno. Somos 17. Continuemos, igualmente después yo les voy a pasar los videos y cualquier consulta que tengan me la pueden hacer. No, están todos admitidos. Lo que pasa es que a mí me sale que ellos no se pueden conectar. Ah, te salta a vos. Bueno. Igualmente estoy pendiente de eso mientras usted da la clase. Gracias, Guille. Bueno, entonces, tenemos el enlace, ese chiquito, con lo que está pasando en ese momento, ¿no? ¿Qué pasa ahí, en ese fragmento corto? Está el jefe de los médicos haciendo la ronda con los residentes. Con esta persona que tenía diabetes, tenía una infección en la pierna. Ni se presentan, se acercan, habla de los posibles riesgos, hasta que puede agarrar gangrena, le pueden amputar, y la persona está como si fuese ni claro. hola, ni nada. Súper frío, sin claro, empatía, ni nada. Como si la persona fuese un objeto. Exacto. Un objeto de estudio. También lo trabajamos en lo que es estrés, ¿no? En la hospitalización, en que la persona está totalmente vulnerable a la situación y sus emociones son de incertidumbre, de vulnerabilidad, de no saber qué le va a pasar a nivel físico. Y esto que dice Lau, ¿no? Ni siquiera se presentan, no le dicen qué procedimiento se va a realizar, no le hablan con empatía. Entonces, bueno, esto de poder relacionar todas estas cosas con la teoría, con los textos, con lo que es relación terapéutica, qué es lo que se debería hacer, cómo se procede, qué es lo que siente la persona. Bueno, tenemos los 2 textos que vimos, ¿no? Reacciones psicológicas a la hospitalización, referidos a estar ahí, a la incertidumbre, a los cambios, al cambio en la hospitalización, al estilo de vida, a estar con un compañero de cuarto, a tener que estar
o desnudo, o con ropa de cama siempre, Claro, no se refiere a la intimidad, nada. a la intimidad, a la ropa, a la comida, porque bueno, si ella estaba con infección, o con diabetes, o con todo lo que tenía, su dieta iba a ser totalmente diferente, otra. Bueno, y también lo que es relación terapéutica, súper importante, relación terapéutica. ¿Cómo hay que decirle las cosas? Siempre estamos comunicando, ¿no? Como dijimos, tanto verbalmente como gestualmente. Por gestos, por muecas, por miradas, por tono de voz. Siempre estamos diciendo. Hasta cuando no estamos diciendo, estamos diciendo. Aparte tener Con cuidado, ese silencio, al sí. estar tan vulnerables, nos están mirando hasta el último mueca, cuando vamos a tomar los signos vitales, los vemos hoy en día en prácticas, están todo el tiempo, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Y sin embargo es algo tan sencillo, pero para ellos es importante. Claro, saber cómo está, cómo se siente, si tuvo alguna mejoría, qué es lo que tiene que hacer si no tuvo mejoría, qué procedimientos van a seguir, qué tratamiento, esto de contarles, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que vimos. Acá tengo el texto. Ah, no, este no era. Relación terapéutica en la fase de identificación, ¿se acuerdan? En la que nos identificamos con la otra persona y con su situación, de empatizar, de comprender la situación, de ponernos en el lugar del otro, pero sin que eso nos afecte. Esto de, como les digo siempre, de tener una distancia prudencial, una disociación suficiente para empatizar, pero por otro lado, No llegar a ese involucrarse. límite, porque si no, si nosotros nos involucramos totalmente, eso nos afecta y no podemos ayudar. Profe, a la hora de analizar el caso, por ejemplo, ponemos con relación terapéutica y ponemos qué tenemos que poner, en qué momento vemos eso, o ponemos la fase de empatizar y ponemos lo que es el concepto. No, a mí me gustaría que lo puedan hacer tipo un relato, como fue en la parte del caso P, como va a ser el caso que les dé, con lo del video lo mismo. Vemos en la paciente que los médicos se acercan, empiezan a hablar como si la persona no estuviera, y la persona Claro. está ahí escuchando su situación. Tendrían que, yo observo, yo sugiero que tendrían que actuar de tal manera, bueno, basándose en la bibliografía, ¿no? Bueno, con la fase de identificación, con la fase de incorporación y recursos, con la fase de separación, esto de tener la disociación suficiente, pero a la vez empatizar con la persona. Y luego tenemos también que bueno, ustedes, de acuerdo al caso, al fragmento, tienen que guiarse con la guía. Yo no les voy a salir con otras preguntas que no sean las que ya les di. ¿Sí? Yo en la guía les di 3 preguntas, me voy a hacer en esas. Si ustedes de acá al lunes me quieren hacer alguna pregunta o entregar la guía de acuerdo a lo que estuvieron viendo en el fragmento y asociando con la guía, también pueden. Yo a veces me cuelgo y les voy a contestar después, pero les voy a contestar. ¿Sí? Estaría bueno porque así ya sabemos más o menos si está bien, o sea, y seguro se lee. Claro. La Es la redacción idea. más que nada. Ustedes aprendan. Sí. Yo sé que no es fácil, porque es muy práctico este examen, el segundo examen, práctico con el caso, para asociar con la bibliografía de crisis, de duelo y de evolutiva, y con el caso de la película pasa lo mismo. Por eso después dije, bueno, no que no sea la película entera, sino este fragmento, que es un fragmento muy rico, que pueden asociar con los aspectos de hospitalización y relación terapéutica,
¿Qué hacían los demás médicos? ¿Qué hacía el jefe? ¿Y qué hizo Patrias? Dijo, yo quiero una pregunta. Bueno, sí, todos esperaban que haga la pregunta, y la pregunta tenía que ver con el paciente. ¿Quién es? ¿Dónde está la identidad de este paciente? No es solamente una patología, no es solamente una enfermedad. Es mucho más que eso, es una persona, tiene un nombre, una identidad. Aparte, antes de irse le tocó la mano. O sea, y la persona como que eso le transmitió una tranquilidad más allá de todo lo que había escuchado. Claro, y sí, la seguridad, la confianza, esa relación terapéutica entre el profesional y el paciente. Bueno, esto de los 3 tipos de relaciones, ¿no? La sustituta, la de ayuda, la compañera, y después tenemos yo no me acuerdo cuáles eran las preguntas que yo les hice en la guía. Ah, sí, les hablé de la serie de habilidades y destrezas que tienen que tener ustedes como recursos comunicativos para optimizar la relación con el paciente. Esto debemos utilizar un lenguaje apropiado, a la persona que escucha. Comunicar consiste en hacerse entender. Esto de un lenguaje apropiado y no como si fuera, a ver, hablaban como si la persona no estuviera. Claro. A mí me dio esa sensación, no sé a ustedes. Sí. En ese sentido. Después, dar Sí, indicaciones. como si fuera una junta médica, pero como que el paciente no estaba. O sea, una foto pone ahí lo mismo, igual. Sin explicarle, sin decirle, sin, no sé, establecer un tratamiento. Por ahí podemos decir, por ejemplo, el lenguaje, el glosario que nosotros podemos llegar a utilizar frente al paciente no nos sirve porque ellos no lo entienden, ¿no? O sea, tenemos que facilitarle el entendimiento de lo que estamos diciendo, ¿no? Porque acá tenés, no, con palabras sencillas, simples para que puedan entender. Eso, Exacto. ¿no? Dar indicaciones y o prescripciones de manera clara y concisa. Tiene que ver con esto, ¿no? Explicarle de la manera que pueda llegar a entender, pero explicárselo. No ser como, a ver, es su cuerpo, es su decisión. Pues, profesora, Digamos, es la pregunta, persona que, ¿no tiene que ver también con un viejo modelo médico hegemónico? por supuesto, sí, claro que sí. Pero en muchas situaciones, circunstancias, lugares, sigue estando, lamentablemente. Bueno, Muchas dejar hablar al indicaciones y no te interlocutor. dejan preguntar ni nada. ¿Cómo? Muchas veces los médicos te dan las indicaciones y no te dejan ni preguntar. No, yo acá le escribo, le dejo todo así, chau. Claro, sí. Algo que vemos mucho en el hospital es que la mayoría de los pacientes no saben cuál es su diagnóstico No saben el definitivo. diagnóstico, no saben qué medicación le están No administrando. saben ni qué toman, La no enfermera saben o el nada. médico entra, le inyecta o lo empastilla y lo medica Sí, y no le dicen nada. muy parecido al video. Bueno, Es como esto que todo es eso. importantísimo que ustedes vayan a las prácticas, que tengan las prácticas desde el primer año y se den cuenta de todas estas cosas para nunca llegar a eso, ¿no? Para poder siempre actuar de otra manera. Empezar viendo esto y lo que uno no tiene que hacer. Tener esa calidad humana, más allá de la teoría, siempre tener esa calidad humana, de pensar que esa persona que ustedes están atendiendo es una persona. Bueno, y esto de dejar hablar al interlocutor sin interrumpir, salvo que se pierda el hilo de la conversación. Dejarlo hablar, que les pregunte, que sepa, que se
que se interiorice sobre esto que le pasa, de lo que tiene, si hay que hacerle un tratamiento. Después ayudar a que se sienta cómodo y libre en aquello que quiera expresar. A esta persona ni siquiera le dijeron, ¿quiere preguntar algo? Nada. Manifestar una actitud de respeto absoluto e incondicional hacia la persona y su intimidad. No sé, le levantaron así la pierna, a ver. Nada. Ni permiso, ni disculpa. Demostrar interés hacia lo que se está escuchando mediante feedback verbal y no verbal, que estas son las posturas, las miradas, y el paciente se siente escuchado, se mostrará mucho más implicado en el tratamiento y colaborará con el personal sanitario que lo atiende. Escuchar siempre para comprender al otro y no estar pensando en lo que se va a decir cuando acabe de hablar. Escuchar significa prestar atención y demostrar qué se hace, y en definitiva, escuchar para comprender y no para responder. Muchas veces la persona no escucha, Eso sino que pasa en espera todos que la los otra ámbitos. termine para responder. Sí, tal cual. Evitar las interferencias físicas tales como ruidos, espacios físicos inapropiados, y evitar también las interferencias actitudinales tales como prejuicios sociales y estereotipos. Bueno, y hay un montón más, ¿no? A ver, lo importante que yo quiero que ustedes puedan empezar a asociar, ¿no? La práctica con la teoría, con esto que vamos viendo. No se necesitan poner todas, pero sí las que ponen, poder fundamentarlas con el caso. ¿Sí? Y que sea en relato y no una frase suelta ni palabras sueltas. Con eso yo me conformo. Vamos bien. Si ustedes lo pueden hacer, asociar los casos con la teoría y de forma, con un hilo conductor, con un relato, va a estar bien el parcial. Y vuelvo a repetir, en los dos cursos, si de acá al lunes próximo ustedes me mandan las guías o me hacen alguna consulta, yo les voy a responder. Tal vez no de forma inmediata, pero les voy a responder hasta que llegue el lunes. ¿Sí? Como decía Lau, si ustedes hacen la guía para estar más seguros, a ver, el caso P no va a ser el mismo, va a ser otro, pero el de la peli, el fragmento, va a ser referido a esas 3 preguntas que yo les hice en la guía. Así que si lo hacen, ya tienen la mitad del parcial hecho, si está bien. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna consulta? No. ¿Quiere que se lo lea lo que le había dicho del caso de duelo, crisis evolutiva y crisis evolutiva? Dale. El caso P, ¿todos recuerdan el caso P? Bueno, en la 1 decía, mencione la etapa evolutiva que se encuentra el paciente, identifique las características que presenta acorde a dicha etapa. Al tener 15 años podemos decir que se encuentra en la etapa de adolescencia, y como la palabra lo indica, hablamos de un momento crucial en la vida de todo sujeto, ya que debe dejar un mundo infantil para empezar a tener responsabilidad sobre uno mismo, asumiendo una nueva identidad adulta. Por ejemplo, habíamos puesto higienizarse, falta de empatía hacia los padres, duelos por los padres de la infancia. Este adolescente tomó de referencia a un adulto y guía a seguir, su abuelo, encontrándose en un claro conflicto con sus padres. Esto marca una clara conducta propia de esta etapa. Eso lo relaté, digamos.
La 2 era, explique en qué etapa de duelo se encuentra teniendo en cuenta sus emociones y actitudes, asociar con la definición y etapa de duelo. En este caso podemos decir que está pasando por una etapa de depresión en el duelo, que está atravesando con una profunda sensación de vacío porque el ser querido ya no está ahí. Aquí aparece una fuerte tristeza que no se puede mitigar, y la falta de incentivos hizo que dejara el fútbol, que era un gran escape para él, ya no tiene ganas de nada, hay que aprender a aceptar que la otra persona no está, que se ha ido, y empezar a vivir con esa ausencia. En la 3 era referido al tema crisis, identificar con qué clase de crisis se puede asociar y por qué. Entra en crisis a través de un disturbio o de un hecho estresante. Según lo establecido, se ve que estaría cursando una crisis accidental por la muerte abrupta de su abuelo y severos cambios en poco tiempo, con un desajuste en su persona internamente y externamente. Ahí lo asocié con una crisis, pero puede asociarse con las 3. Exacto. Está bien lo tuyo, vos lo fundamentaste bien, pero bueno, con la crisis, en esa etapa, en ese caso, justamente se puede asociar con las 3. ¿Por qué con las 3? Etapa evolutiva por la adolescencia, etapa situacional por el fallecimiento del ser querido, y accidental porque fue totalmente abrupto, fue de un ataque cardíaco, de repente falleció su abuelo. ¿Sí? Si está fundamentado, está bien que sean las 3. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, No, saben que me pueden hacer cualquier consulta durante esta semana. Les reitero, capaz que no les respondo de forma inmediata, pero les voy a estar respondiendo. Bueno, nos estamos viendo con primero el lunes a la tarde. Y con primero turno mañana, el martes a las 7:30. Perfecto. bueno, profe. Ahora les voy a mandar el link de la peli por los grupos, así ya lo tienen también a mano. ¿Sí? Profesora, Bueno. son 21 participantes y le va a salir la lista de todos los que hoy estuvimos en su clase. Perfecto, Guille, muchas gracias por la colaboración, y después envíame por favor los videos, así se los envío. ¿Por dónde lo podemos subir? Porque son pesados, ¿no? ¿Por dónde lo podemos subir? Así los compañeros de los 2 cursos que no están también los pueden ver. Y ustedes, los que están también, para reforzar los contenidos. Yo se los envío a su correo y lo podemos subir. Usted los puede subir al Classroom. Si no, a YouTube. Ah, ¿se pueden subir a Classroom? Sí. Se pueden subir. Perfecto. Okay. Bueno, muchas gracias. Bueno, y me despido. Muchas gracias por la participación, y nada, Gracias, cualquier profe. pregunta me dicen. Gracias, Buena profe. semana. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, Gracias, profe.